Si los medios técnicos nos acompañan, los que van American Gods, los dioses de la tecnología, pues están de nuestro lado o no, ya veremos. Bueno, pues segunda parte de la actividad que tenemos hoy, que ha comenzado con Pedro Insúa, con la exposición de su libro, y que ahora se unen dos personas también de interés, no en el estilo de los norteamericanos de personas de interés porque están siendo investigadas, sino de interés por sus actividades. De la persona de interés de la policía, y en esta mesa conmigo ya está bastante. Bueno, pues a Pedro Insúa ya le hemos conocido, por sus obras reconoceréis. Tenemos en la zona más alejada de mí a Manuel Chacón, profesor y divulgador en diferentes medios, pues de posturas, pensamientos y acciones dentro de lo que llamaremos la sociedad actual y el hispanismo, o una forma de ver el hispanismo. Si no me equivoco, Manuel, si me equivoco, me corriges. Y más próximamente tenemos a Andrés Palma Valenzuela, también profesor, y con vocación volcada hacia el didactismo. Si usted quiere añadir algo más, porque hasta el día de hoy no tengo el placer de hablar con usted, pues siéntase en la libertad. Bueno, pues una vez ubicados y identificados los sospechosos habituales, vamos ahora a dar inicio pues a este debate. Como veníamos en principio de la presentación, hablábamos de una realidad, escuchábamos unos argumentos y yo creo que, bueno, convencidos o no ustedes como espectadores, oyentes, escuchantes de lo que ha sido esta charla, parece que hemos establecido por lo menos una duda razonable sobre que la situación que tenemos dentro de la vida social, del pensamiento, del comportamiento diario, pues esté basado en una falacia. Entonces, cuando uno vive engañado, regularmente es muy humano decir, bueno, pues yo quiero salir del engaño porque la verdad pues suele ser más bonita. Yo suelo decir mucho también que puede ser más fea, más bonita, pero siempre es la verdad, pero suele ser más bonita, más agradable. Entonces esta mesa se ha constituido pues para hablar un poco de cómo podemos utilizar una suerte de herramientas para hacer nuestras posiciones llevaderas a todos, o cómo, si somos receptoras de los mismos, podemos hacer un poco de discriminación entre la verdad y la mentira. Así que, sin más, ¿quién quiere abrir el fuego y quién quiere exponer qué herramienta a cualquiera de vosotros os gustaría o es la que estáis utilizando para que esta postura razonada y argumentada pues pueda llegar al común de los mortales? ¿Caballeros? Bueno, pues por proximidad, Andrés, si eres tan amable, y si funciona el micrófono, que estoy deseando saberlo. Bueno, pues buenas tardes. Primero, agradecer a la asociación su invitación, que bueno, pues, valoro muy positivamente, y todo lo que sea colaborar con cuestiones de historia y de didáctica de la historia. Mi matiz era no es tanto didactismo, sino didáctica de la historia. Por oficio y por interés personal, trabajo en el ámbito de la didáctica de las ciencias sociales. De hecho, a ese departamento pertenezco, pero mi interés se centra de forma específica en la didáctica de la historia. O dicho con otras palabras, enseñar a enseñar historia, que esto no es tan fácil, ¿no? De hecho, la experiencia nos da que los estudiantes, cuando salen del bachillerato, pues acaban teniendo una aversión hacia la historia en un altísimo porcentaje, de lo mal que se ha enseñado, de la dosis de aburrimiento que ha generado, y de, bueno, pues la concepción de hacer algo inútil, que se ha reducido en muchos casos a memorizar fechas y poco más, ¿no? Bien, pues a partir de ahí yo planteo
en mi ámbito profesional un recurso didáctico para motivar en el estudio de la historia con alumnos de segundo de grado, en el grado de educación primaria, que consiste en utilizar la novela histórica, y insisto en lo de novela histórica porque no todo es novela histórica, una novela histórica, en fin, de cierta calidad y contrastada, utilizar la novela histórica como recurso para descubrir momentos, personajes, figuras, circunstancias. Si me lo permites, Andrés, y con ánimo de quitarte, para que no tengamos la timidez esta, vamos a presentar a Manuel y luego os voy a lanzar una pregunta trampa para que ya entre todos establezcamos una dialéctica. Si eres tan amable. No, y acaba, sí, acababa con eso. Sí, ¿no? sí, sí. Pues diciendo lo que iba a hacer. Manuel. Digo ¿no? Sí, sí. Bueno. Haz el paseillo. Vale. Buenas tardes a todos. Por mi parte también agradecer a la asociación por la invitación a participar en esta interesante mesa redonda, dar la enhorabuena por la organización de esta jornada de historia tan necesaria, además tan oportuna, porque me consta que llevaba preparándose meses, pero justo esta semana con las infaustas y falaces declaraciones del presidente de la República de los Estados Mexicanos, pues creo que es más necesario que nunca una jornada como esta, o sea que enhorabuena doble. Es también un honor participar y, en fin, porque cuando se fundó la Asociación Granada 1492, ahora ya pues unos 9 años, continuadora a su vez de la de 2 de enero, quiero recordar que fundación en 2005, la cofundamos con nuestro querido Fernando García, entonces es un honor estar hoy aquí en Granada. Yo resido normalmente, habitualmente en Cabra de Córdoba, aunque estudié en Granada y trabajé también aquí durante en total 6-7 años, entonces es un gran honor compartir mesa además con tan importantes ponentes. Enhorabuena, Pedro, por tu conferencia y el libro interesantísimo, sin duda. Bueno, yo soy profesor de Geografía e Historia en secundaria y bachillerato. Yo intento acercar la historia a los estudiantes de la manera que precisamente ha dicho Andrés, una manera lo más atractiva, informal siendo formal, posible, y aunque los contenidos son fundamentalísimos, hay que aprender los hechos, las causas, las consecuencias, las fechas también, pero sobre todo entiendo que hay que ir a una didáctica que haga atractivo ese aprendizaje de la historia y que haga que nuestros adolescentes, pues en el futuro, por adultos, ciudadanos, pues aprendan por sí solos y quieran aprender y conocer más, es más interesante. Desplegamos, en fin, los profesores de historia en nuestros días tenemos muchos medios, se pueden aprovechar muchísimo, tanto medios clásicos como la lectura. De hecho, la novela histórica coincido que es interesantísimo para aprender historia, porque es muy atractivo, hace más atractivo la lectura y el aprendizaje de la historia, pero también medios tecnológicos. Y bueno, quizás yo intervenga hablando un poco de lo que cuando el señor moderador lo tiene oportuno, pues para no alargarme mucho ahora, eso, para no alargarme mucho ahora, explicaré un poco lo que hago en clase, algo muy sencillo, que parece que resulta, porque la verdad, modestamente lo digo, yo recuerdo las clases de historia que a mí me daban, era un tedio de copiar apuntes, que no había casi explicaciones, y yo veo a mis alumnos, modestamente lo digo, con los métodos que ponemos en práctica algunos profesores, que atienden hasta el final y que acaban sintiéndose incluso orgullosos de su historia, con sus virtudes y sus defectos, que es como hay que enseñarla. Porque ya termino con mi primera intervención, efectivamente la leyenda negra ha ido a por España desde el siglo XVI, cuando empezó con Inglaterra y en las Provincias Unidas o Países Bajos. La retomaron, como bien ha explicado Pedro Insúa, en el siglo XIX los nacionalismos disgregadores, antiespañoles. Incluso revitalizó Estados Unidos en su guerra contra nosotros imperialistas, en Cuba y Filipinas y Puerto Rico. Y luego sus películas hasta los años 40, salió un español malo, Errol Flynn hacía de español malo, o sea, de pirata anti-español. Y entonces, pues, efectivamente la leyenda negra está inoculada en la mente de muchísimos españoles por muchos factores, y para combatir la leyenda negra basta con acercar la historia real. No hay que inventarse ningún cuento, ninguna leyenda rosa. La historia real de España, que es de las más grandiosas de la historia, una nación de las más antiguas del planeta,
junto con China, Italia, Armenia, y simplemente hay que enseñar la historia e intentarla, como bien decía Andrés, hacerlo de una forma didáctica y que no sea aburrida, porque es un desastre si la gente sale de bachillerato odiando la historia. Pues me acabas de quitar un argumentario, porque iba a preguntaros en general por la leyenda negra. La leyenda negra, y es que me viene precisamente a la memoria Capitán Blood, cuando uno veía aquellas maravillosas películas en blanco y negro, porque las televisiones eran en blanco y negro y solo veía la primera y segunda cadena, cuando estás tú con el héroe y todo eso y te das cuenta que los malos eran los españoles, algo te descuadraba porque, bueno, por puro instinto, porque era uno muy pequeño. O leías Los corsarios de colorines de Emilio Salgari, el corsario negro, rojo, verde, azul, aquello era Sueca antes de ahora, con perdón. Pues también te decía, bueno, los malvados cobardes españoles. Más recientemente Patrick O'Brien, con sus novelas de la Marina inglesa, pues también nos pone bastante bien. Entonces, pues aparte del interés que le dé a uno el país donde vive, pues evidentemente cualquiera le llega este mensaje. ¿Cuándo vosotros veis, Pedro, yo creo que es cuando lo has dejado más claro, ¿no? La génesis de la leyenda negra, pero la interiorización de la leyenda negra, hablo con Pedro, pero también con vosotros dos, ¿cuándo creéis que se interioriza de verdad? ¿Lo contiene el régimen franquista con una historia también hecha a su imagen y semejanza? ¿Es la transición? Cuando la famosa movida parece que tampoco estamos más pendientes de ser europeos y de ser muy modernos, pero no de tirarnos datos, ¿cuándo esto empieza a tomar corporeidad? ¿A vuestro criterio? Bueno, me preguntas a mí, pues vamos a ver, la leyenda negra, sobre su origen, pues hay varias literatura al respecto, ¿no? Arnoldson, pues en Italia, hay distintas... les voy a leer un fragmento de Las Casas. Yo el primer texto que recogí en que aparece una expresión más o menos parecida a la palabra leyenda negra, que dice fama oscura, una fama oscura, es de la austríada de cordobés, como nombre fino, un poeta cordobés al que Cervantes dedica un poema que habla de fama escura. La austríada, ese es el nombre del poema, no me saldrá el nombre, no me saldrá el nombre del poeta, Juan Rulfo, en un momento la neura pasa. Juan Rulfo tiene un poema que se llama La Austríada, que Cervantes celebra, y ahí aparece por primera vez la palabra fama escura, de 1583, es el poema de Juan Rulfo. 89, por ahí, más o menos. Después ya, Quevedo ya se ve obligado a escribir un libro, ¿no? Desde España defendida en 1606, en 1609, y Solórzano Pereira, en la política indiana, también habla de esa mala fama que tenemos, o sea, esa fama ya está ahí circulando. Yo la primera, el registro de Andrés, el problema de Juan Rulfo, la austríada, aparece esa expresión, fama escura, es llamativo, o sea, prácticamente la expresión, ¿no? Entonces, pero, digamos, claro, lo importante es el uso político de esa tradición. Mientras el imperio está en pleno auge, en pleno, digamos, cachas, el imperio español, pues claro, es una rivalidad la que existe, no es leyenda negra. Se transforma en leyenda negra, yo creo, hay una rivalidad. Aquí lo llamativo de la leyenda negra es caído el imperio, convertir a España en una nación más o menos de segundo orden. ¿Cómo persiste? Lo llamativo de la leyenda negra es su persistencia secular una vez caído el imperio, porque digamos la rivalidad videográfica, historiográfica, cinematográfica, es decir, Estados Unidos pues tiene hoy en día sus rivalidades, pero no se ha constituido en la leyenda negra, porque Estados Unidos sigue hegemónico. China, los sinólogos, hay muchos sinólogos, tal, pero tampoco se ha constituido en la leyenda negra. Ahí sigue China, y eso de China, por ejemplo, las cosas que dice Hegel de China, dice, por allí no pasa el espíritu. Son como autómatas, son como mecanos, ¿no? Dice Hegel y tal, el despotismo ese tan fuerte que tiene la genuflexión constante y la sonrisa esa, son como mecanos, ¿no? Dice Hegel. Entonces, bueno, quiero decir que sobre China también, pero siguen en rivalidad. Aquí lo llamativo es que un imperio, pues eso, ya conmensurado los 3 océanos después de descubrirlo,
que una vez fusionado con Portugal en 1580, pues se convierte en el lema de Felipe II, ¿no? Orbis non sufficit, el mundo no es suficiente. Sobrado, pero no. Y por cierto es el título de una película de James Bond, ¿no? Porque John Bond era un pirata inglés de donde se inspira Ian Fleming para un pirata inglés que iba contra Felipe II al servicio de su majestad, la reina Isabel I de Inglaterra. John Bond se llama el Bond, así igual, como se llamará después James Bond. Ian Fleming, que había estudiado en Eton, tenía cierta educación, pues se inspiró en ese personaje, en esa personalidad para inventarse el personaje James Bond, ¿no? Bueno, total, el imperio español ya no es el imperio español, sino que es la Unión Soviética, ¿no? Pues, para que trabaja su majestad. Bien, entonces, como leyenda negra, así tal cual, cristaliza, lo importante es lo secular. Yo ahí tengo mis diferencias con respecto a otros autores que han tratado el tema. Es decir, yo creo que la leyenda negra se constituye como tal una vez que cae el imperio, no antes. Antes está la rivalidad. Aquí lo importante es que después eso se utiliza incluso para tumbar a España. Incluso puede responder cualquiera, porque Pedro, tú y yo Sí, nos dejan la ONU y ¿para qué? Pero leo un momentito esto para que veáis qué profundidad la condena de la iglesia regular en este caso, que es las casas. Dice las casas: las gentes naturales de todas las partes y cualquiera de ellas, donde habemos entrado en las Indias, donde habemos entrado los españoles, las gentes, todas esas gentes donde nosotros hemos entrado, tienen derecho adquirido de hacernos guerra justísima y raernos de la haz de la tierra a los españoles, y este derecho les durará hasta el día del juicio. O sea, los españoles, por nuestra acción en América, esto lo dicen las casas, en español, tienen derecho, los españoles tienen derecho, por el maltrato que ejercieron sobre los indígenas, que se los inventa, ¿no? El maltrato que ejercieron sobre los indígenas, tienen derecho a raernos de la faz de la tierra. Una condena, parece una condena gitana, y hasta el día del juicio. Esto es muy serio, ¿no? La condena. Esto se lo dice allí en Valladolid, esto lo suelta en Valladolid, a las casas, ante gentes, que eran los otros teólogos, los de Soto, etcétera, que en principio estaban a favor de él, frente a Sepúlveda. Pero cuando las casas empiezan a decir cosas de estas, que parecía él y yo, ¿no? Ginés de Sepúlveda habló durante 5 o 6 horas, y las casas estuvo 4 días hablando. Ya cansó, ya una persona, Melchor Cano, Domingo de Soto es el que se encarga de hacer el registro, y al final, claro, todos eran favorables, en principio entraron allí favorables a las casas, porque era la perspectiva teológica. La perspectiva teológica era la de las casas. Sepúlveda estaba marginado, habían sido prohibidos sus libros, etcétera, etcétera. Pero al final tenían que dar un informe de lo que había sucedido allí, y el informe fue al Calendas Grecas. Nadie escribió nada, salvo el informe de Domingo de Soto, porque no podían estar a favor de Sepúlveda ya. Pero es que en las casas era imposible estar con estas cosas que decía. Andrés, me estaba ahora intentando hacer memoria con lo de la novela histórica y su herramienta. Yo creo que todo el mundo nos suena, a ver si os suena también a vosotros, Andrés en particular, por lo de la novela y su vocación sobre ello, pero Robert Louis Stevenson, Dr. Jekyll, Mr. Hyde, La isla del tesoro y mil más. Pero ¿habéis leído un relato que se llama La posada de las dos hermanas? Con La posada de las dos hermanas cuenta como un inglés llega a España en la época de las guerras napoleónicas, y entonces desembarca en el territorio español y hace una perfecta descripción de lo que es Andalucía, perfecta, con las casas blancas, las fuentes, los sistemas de vida, nada más que dice que desembarca en Gijón. Entonces, está muy bien lo leerlo. ¿Qué novela o qué tipo de novelas, qué autores recomendarías tú, Andrés, para, dentro del entretenimiento, abundar un poco en el conocimiento? Bueno, esto es una pregunta complicada, porque no es tan fácil, Yo siempre prefiero novelas hechas por historiadores. Es mi criterio, porque a veces los novelistas pueden hacer un esfuerzo de documentación, pero como desconocen la historia,
pues esto a veces no suele salir bien. Entonces, pues hay pues, muchos. Es que no me resisto a decir nombres en concreto porque esto puede ser un poco no propaganda a favor de alguien, pero como criterio general yo establecería que se ha de comenzar por novelistas que sean escritores. Y ojo, algunos de estos autores, pues no estaría de acuerdo con que sus obras sean exactamente novelas históricas. Hay que distinguir qué es historia novelada, qué es novela histórica, qué es literatura con un fondo histórico. Entonces, esto es un debate muy interesante que no está hecho. Evidentemente, cuando uno va al stand de una gran superficie comercial, en la sección de novela histórica, aunque se ofrezca allí, gran parte no es novela histórica. Entonces hay que comenzar haciendo una aclaración contextual. Entonces, sí. Yo, mi criterio de momento sería este. O sea, que no lo escriba el mismo que hizo el guión de Misión Imposible 3, que mezclaba la falla con, las fallas, las procesiones de Semana Santa y alguna... Sí, vamos, una cosa portentosa. Pero no quieres hablar de autores en concreto, ni de estilos, quizás, aunque ahora como estamos con la historia de España, pues también tenemos el callejón un poco más estrechito para estas cosas. Pero si tú estuvieses en una librería y con desconocimiento, ¿qué criterio impartirías a una persona? Es decir, pues, ¿qué tipo, aunque sea qué tipo de título, o cuando se da uno la vuelta al libro y te pone los maravillosos amores de una neoyorquina con un señor de la Escocia del siglo XV? Este no. Pero vamos, ¿qué criterio tendrías tú? Porque ten en cuenta que somos legos en la materia y decir, bueno, ¿por qué nos orientarías y nos guiarías? Bueno, es que esto, vuelvo a insistir, no es tan fácil, ¿no? Antes trabajé para la Gestapo. No es tan fácil. Los autores que hacen un serio esfuerzo de documentación suelen incluir al final de sus novelas las notas bibliográficas. Exacto, además de las notas, una especie de epílogo, una especie de declaración de contexto histórico. Esto denota que ha habido un esfuerzo de documentación. Entonces, esto puede ser una buena pista. Puede ser una buena pista. El que haya al final pues una declaración del propio autor de cuáles han sido las fuentes y, pues sí, por ejemplo, que distingan autores reales de autores ficticios, también lo hacen algunos, sí. Y todo esto son pistas que pueden ayudar. Sobre todo cuando van para premios y por si acaso falla la cosa. Exacto, ¿no? Sí. Pues ahora me gustaría, Manuel, que alejándonos del discurso, alejándonos de la lectura, en lo que es, en mi entender, que no tiene por qué ser acertado tu especialidad de lo que es el mundo informático, ¿qué vías, qué caminos ves tú para un raciocinio? En mi ignorancia, que es cierta de los medios, de las redes sociales y demás, solo me quedo con determinados conceptos. Por cierto, uno aprendido de Carlos Canales, el cual también me gusta mucho con su divulgación de la historia, un montañés como yo, pues que dice que da igual la verdad en Internet porque hay tanto que queda desapercibida. ¿Cómo lo enfocarías tú? ¿O cuál es tu postura o cuál es tu acción? Disculpa, no sé si te entiendo la pregunta. ¿Quieres decir qué método o qué Sí, tú, se puede recomendar para...? Yo siempre he visto, cuando he hablado contigo, de los caballeros que hay aquí presentes, el que más conozco es a Manuel, y Manuel habla siempre con una seguridad sobre las cuestiones de las redes sociales, una visión muy clara sobre ellas. Entonces me gustaría que lo compartieses con todo en referencia a esto que estamos hablando, de una historia que se nos ha contado con mucha eficiencia. ¿Cómo podemos nosotros tener una cierta eficiencia para ver la historia que no se nos ha contado? Bueno, verdaderamente las redes sociales, como tú mencionas, es otro tema casi aparte, bueno, aparte, aunque puede converger, es una de las realidades en las que vivimos hoy día, en el siglo XXI, ya a punto de entrar a la tercera década. Los españoles menores de 30 años es su realidad diaria, especialmente redes sociales, no ya como Facebook, sino como Instagram. Es el día a día y la hora a hora de los adolescentes a los cuales yo le imparto clases. Entonces hay ciertas cuentas de historia, unas más serias, otras menos,
que sí que son una manera, por ejemplo, de acercar esto. Cuentan anécdotas, cuentan pequeñas biografías, cuentan el día a día, lo que es una fecha histórica tal día, como hoy ha sucedido esto. Podría ser una forma de acercarlo. Y en un medio tan complicado por la cantidad de presencia que hay absolutamente todo, parece que últimamente, lo digo más que nada por lecturas y escuchar, parece que YouTube pues está encontrando otros caminos como más serios, serios no en que sean aburridos, sino que incluso es divertido, pero como más sólidos. ¿Tú cómo ves en un mundo lo de YouTube? Te pone, es imposible, o sea, puedes preguntar cómo se aprietan tuercas en Japón, que van hacia el otro lado, con una herramienta verde mientras bailas una jota, y seguramente será un tutorial. Así que en YouTube también tendría yo, porque es el que conozco, sí, no sé si hay otro. Sin duda, hay muchos vídeos, montajes muy buenos, acompañados de música, de imágenes, de pintura histórica incluso, muy bien montados algunos, otros son un desastre, pero hay algunos hechos por profesionales verdaderos que acercan a cualquiera, no solo a un estudiante de historia de instituto. Hechos, por ejemplo, Blas de Leso, que se va a realizar una presentación por la asociación. Enhorabuena también por esa actividad. Blas de Leso, creo recordar, aparte de un libro que se publicó en 2006 por Pablo Victorio, hispano-colombiano, que empezó a hablar de él, de Editorial Altra, si no me equivoco. Aparte de este libro, creo recordar que hay un vídeo que está editado a las 7 años, 8, cuando no tanta gente hablaba de Blas de Leso, puede que más años, puede que hablaba de Blas de Leso en 3 minutos o menos, con una música épica. Yo esto lo ponía ya en clase, hace 7, 8 años. Y salían de allí los alumnos henchidos de gloria de Blas de Leso, dice, ese medio hombre que le falta la pierna, le falta el brazo, le falta el ojo, si es que es el patrono de la OCE. Es que es algo increíble. Entonces, los chavales empatizan mucho con eso, cualquier persona empatiza mucho con eso, y eso gracias a un vídeo, que dura 2 minutos y medio, 3. Se pueden hacer cosas grandiosas. Sí. Pienso que deberían ser las autoridades, el Ministerio de Educación o la consejería respectiva, las que hicieran esto, las que fomentaran, pero no. En España sabemos que los españoles, igual que el 2 de mayo, tenemos que ir por delante de nuestros gobernantes y alzarnos para hacerlo. Es la sociedad civil la que lo está haciendo. O libros como el de Pedro. O pues. Sí, yo creo que ahora estamos tratando un poco de eso. Pero hay vídeos, o nuestra asociación, perfecto. Pero vídeos como este son muy necesarios, sí, y acercan mucho la historia, sin duda, de una forma muy rápida. Hay dos. Si me permites, Pedro, creo que Andrés... Sí, yo en ese sentido, desde el ámbito educativo, y respondiendo a lo que se planteaba, el porqué de la pervivencia de esas leyendas, cómo se ha respondido, hay otro elemento que no se tiene en cuenta, y creo que hay que decirlo. Desde que se genera esa leyenda, y al menos desde el siglo XX, me voy a quedar en el siglo XX, los distintos sistemas educativos que se han ido sucediendo en España no han estado interesados en esa cuestión. Han estado interesados en controlar el sistema. El sistema primero era nacional, oficial, luego en los años 80 se inventaron los de público, porque en España el sistema educativo dependiente del Estado nunca se llamó público, se llamó nacional o oficial. Esto no fue una casualidad que se comenzara a llamar público a los años 80. Bien, pues el sistema dependiente del Estado siempre ha tenido la intención de apropiarse de la historia con la idea de transmitir claves concretas en todos los temas. Así sucedió, pues, a partir de la ley Moyano, 1857, así sucedió la Segunda República, así sucedió durante el franquismo y así está sucediendo. Entonces, no es de interés esta cuestión. Vamos a transmitir nuestras claves interpretativas de la historia y voy a poner un ejemplo. Hacía antes referencia el compañero de mesa a que los estudiantes, los españoles de menos de 30 años, tienen un ámbito muy concreto, una cosmovisión. Yo llevo casi 20 años haciendo al comienzo de mis clases esa pregunta. Decidme elementos, fechas y circunstancias de la historia de España que recordéis. Yo voy anotando en la pizarra y raramente hay algo anterior al año 711. Raramente.
Segunda cuestión, nuestros adolescentes están absolutamente convencidos de que Andalucía existe desde la Edad Media. Es que lo dicen, o sea, cuando tú le dices que esto existe desde 1978, se quedan absolutamente alucinados. Por ejemplo, otro ejemplo. Se ha hablado de forma profusa de la expulsión de los judíos cuando tocó. Se ha hablado en Granada de la expulsión de los moriscos cuando tocó, de Europunto, Sacramonte, tal. Pero, por ejemplo, nadie tiene ni la más remota idea de que en el año 1126 de aquí se expulsaron 10.000 cristianos y los que quedaron a los 4 años fueron deportados a Marruecos. Eso no lo sabe nadie. Bueno, digo por poner ejemplos de bulto, ¿no? 3 grandes migraciones potentes. Entonces, esto no es que no lo sepan, claro que lo saben, el problema es que se oculta. Por eso yo, además de leyenda negra, yo añadiría leyenda invisible. O sea, hay elementos de leyenda invisible porque han calado. Yo, al final, cuando haya oportunidad, me gustaría comentar la experiencia de trabajar esta cuestión de los mozárabes con una novela en los últimos años. Entonces, eso creo que es muy importante. No hay interés en combatir eso. No, estoy de acuerdo. Pedro iba y luego Manuel, si os parece bien. Sí, a ver, bueno, dos cosas, según iban hablando los compañeros. Hay 2 proyectos que están haciendo ahora, unos Gestas de España, que es una asociación, una iniciativa, claro, no es una asociación. Son 2 chicos, 3, que están elaborando unos cuentitos. El primero de ellos es sobre Agustina de Aragón, el segundo de Blas de Lezo, y tienen previsto hacer una colección entera. Y son cuentos muy bien editados, muy bien ilustrados, pero basándose en una. Y esto está saliendo ahora, esta tuvieron una gentileza regalando uno, tal, y estuvieron allí. Una librería que salió en Madrid ahora, que se llama también por ahí, Gestas de España o algo así, se llama, no, Los Tercios, especializada en todo el temas de la historia de España del siglo XVI y XVII. Hay juegos de estrategia, tal, pero todo en torno a la historia de España. Es una cosa novedosísima, eso yo no conocía hasta ahora. Y otra cosa que es Academia Play, es una página de YouTube, Javier Rubio Doncet la lleva, y haciendo publicidad descarada, ¿no? Sí, vamos. No, de hecho, nosotros publicamos continuamente los Academia. Claro, va por la en parte nuestra de propia página, ¿no? Claro, exacto. Porque es genial. Es que Y además, como respuesta, cuando entra alguien y crea polémica, dice, bueno, ya que no te ha dado tiempo a leer un libro, pues léelo, mira esto. Claro, no. Que son 2 minutos. Está haciendo un estilo, digamos, de contarla, narrar la historia muy interesante, a los dibujos y tal, y que llega muy bien. Yo soy profesor de secundaria y pongo muchas veces esos vídeos, y son píldoras muy bien fundamentadas, pues que la bibliografía posterior tal, y son muy completas, una visión de toda la historia de España muy precisa. Y después, respecto a la educación, este tema me parece claro. El currículum, como llaman ahora, un poco ridículo, ¿no? De historia, ¿no? En historia hay, pues, pocos lo sabrán ustedes, pero bueno, lo repasamos y que lo sepan. Son 3 cursos. Primero de la ESO, está Ciencias Sociales, desde primero hasta cuarto de la ESO, ¿no? Pero ahí está mezclada historia y geografía, ¿no? Entonces, en primero de la ESO se ve en Grecia allí muy poquito, tal. En segundo de la ESO, o sea, todo lo que es la historia antigua, hasta el Imperio Bizantino y el Imperio Carolingio. En segundo de la ESO, el Imperio Carolingio y tal. Muy poquito, mezclado con geografía. Tercero de la ESO es geografía, y cuarto es historia de España e historia del mundo contemporáneo mezcladas también. Historia de España del mundo contemporáneo, mezcladas ambas. Y después, eso mismo que será el cuarto, que es historia del mundo contemporáneo, será historia del mundo contemporáneo en primero de la ESO, pero no de España, sino del mundo contemporáneo en general, en primero de bachillerato, y en segundo de bachillerato, historia de España, en la que prevalece muchísimo la historia contemporánea. Es decir, a lo que voy, para que quede clara la idea, se privilegia absolutamente la historia contemporánea, que es precisamente la más ideológica. Lo que es la historia como método, digamos, lo más cercano a la ciencia, más abstracta, que quede más desprendida, digamos, de todos los ideogemas,
no se apenas se da arqueología, apenas. Entonces, claro, eso da, pone en bandeja, esto porque interesa mucho a los políticos, ¿no? Entonces pone en bandeja la historia el relato, da lo mismo, cada uno cuenta la historia de Plodomosura y tal igual, y entonces no hay contacto con las fuentes históricas potentes, como está la historia contemporánea, como está la historia antigua o la historia medieval y tal, que pues ahí tienes que, ¿no? hay como, como a nadie le importa un pleno, ¿no? Pues estar a favor del señor feudal de Montevideo, a favor del otro, eso queda completamente dibujado desde el punto de vista actual, ¿no? Es decir, o ser gibelino, o sea, actualmente, ¿no? Yo me declaro gibelino. Bueno, yo vuelvo. Claro, bueno, y sin embargo, yo soy de izquierda o de derecha, eso sigue polarizando, pero si yo me declaro gibelino, pues, muy bien, o sea, eso no polariza, ¿no? Entonces, sin embargo, la historia contemporánea polariza mucho. Entonces, claro, y eso hace que la historia se desdibuje como disciplina científica. Yo creo que hay que mantener el término científico para la historia, esto es muy discutible y muchos lo discuten, pero yo creo que hay que mantenerlo. Y precisamente en la contemporánea es donde más se desdibuja, porque está mucho más sometida a la ideología. Entonces, claro, está volcada, digamos, privilegiada en la historia contemporánea, y yo creo que eso es muy perjudicial. ¿Manuel? Sí, coincido plenamente, Pedro. Muchísimo. De hecho, sabemos que la historia, tal como se imparte en los institutos, se ha volcado la historia contemporánea, especialmente en los últimos 15-20 años, ¿verdad? Hasta los 90 todavía se enseñaba mucho de historia antigua, de historia medieval. Me parece además importantísimo una cosa que habéis dicho ambos, Andrés y Pedro. Por ejemplo, Andrés, tú decías que casi nadie habla, casi ningún alumno sabe algo de antes del 1711, y lo que tú decías, Pedro, que parece que se niega la existencia de España en la Edad Media, cuando esto José Antonio Garabal y Menéndez Pidal lo demostraron, también Miguel Ángel Ladero Quesada lo volvió a finales del siglo XX a sacar este tema, y sin embargo es una cuestión, la idea de España en la Edad Media, que no está en los libros de texto, que no se habla de España, los libros de texto son anti-España, porque nos están hablando de península ibérica. Don Antonio Domínguez Ortiz, con su libro que es un testamento ideológico histórico total, que es España 3000 años de historia, ya lo dice claro, 3000 años de España de historia. Se ha demostrado hace unos 15 años, demostraron unos filólogos expertos en semítica, que la palabra España, Hispanía, del fenicio, del púnico, significa península donde se baten los metales. Que tenemos un nombre de 3000 años. ¿Quién tiene esto? Es tremendo. Si no queremos llamarlo nación, como tú decías, pues comunidad histórico-política, o como lo llama José Javier Esparza, nación histórica, que es un término que a mí me agrada. El término político de nación es verdad que es más contemporáneo, pero España como comunidad y como nombre, como concepto, tiene 3000 años, lo dijo don Antonio Domínguez Ortiz, y está constatado. Sin embargo, esto no se traslada a los libros de texto, no se enseña, efectivamente no se enseña que se expulsó a los cristianos del sur de España y que se les machacó. Jesús Sánchez Adalí ha escrito varias novelas, seguramente ibas a hablar de ellas, ¿verdad? Pues que puso de moda los mozárabes, es decir, los cristianos que estaban en Al-Ándalus, herederos del mundo visigodo. Y quisiera, bueno, modestamente mencionar la jornada de historia visigoda que realizamos desde la Asociación Cultural Egabro 1240, que es una asociación hermana de Granada 1492, cada año allí en Cabra de Córdoba, que es la antigua provincia de Egabro, que estaba en el centro de la Bética, en la que intentamos modestamente revitalizar precisamente y que se conozca la historia visigoda, tan fundamental para conocer la España posterior. Los visigodos unificaron España como un reino que era ya otra cosa distinta, heredero de Roma, síntesis, y con su, en fin, lo unificaron en muchos aspectos, ¿verdad? Entonces, la historia visigoda, como tú antes decías, Pedro, se estudia a veces al final del primero de la ESO, a veces al principio del segundo de la ESO, muy de pasada, muy rápido, casi siempre al final del primero de la ESO, que ningún profesor le da tiempo a verla, cuando los visigodos prácticamente fundaron una España prenacional o política de alguna forma, claramente, que no interesa que se sepa, porque vivimos, y concluyo, sobre todo en el régimen actual, político del 78, pues un régimen que pareciera que quiere disolver la nación, si es que no la ha disuelto ya. Sí, bueno. Entonces, claramente. Bueno, con esta de
polarización, aunque solo sea geográfica. Por ejemplo, también el Beato de Líbana, más allá del códice, cualquier contenido, el lamento de la tierra perdida, quien haya estado en Líbana sabe lo que es estar acorralado, ¿no? Por geografía pura. Me gustaría plantearos una cuestión. La gente no es tonta. Entonces, nos hemos ido todos tragando una suerte de planteamientos. Hablabas tú, Andrés, del siglo XX, pero yo quiero hablar de ese a caballo que hay entre el siglo XIX y siglo XX. ¿No creéis que nos prepararon muy mal las famosísimas generaciones del 98 y del 27, Blasco Ibáñez, don Ramón María del Valle Inclán, que empezaron a hacer una España esperpéntica dentro ya de lo nuestro, y que entonces nosotros, al creer que esa gente ha sido uno de los grandes, no lo pongo en disculpa, nada más que lo pongo entrecomillado, nos prepararon Más Estrella, Luces de Bohemia, Cara de Plata, Luna de Lobos, nos prepararon para asumir ya una automaldad y ser automiserables. ¿Qué opináis de ello, de esa cultura? Porque yo creo que el siglo XIX, para lo que estamos hablando, esto es una posición personal, es lo básico. Cuando es la torsión, cuando nos convierten en lo que creemos que hemos sido, ha sido en el siglo XIX. Pero vamos, me gustaría saber de estos grandes literatos y que han conformado como la cultura, ¿qué opinión tenéis? Porque han conformado la cultura con una visión del país, no pesimista, para mí en muchos casos miserable. Y mira que admiro a Blasco Ibáñez, por ejemplo. Sí, Andrés? hay por ahí una frase que algunos le atribuyen a Winston Churchill, pero no estoy muy seguro, yo no la he podido comprobar, que dijo en alguna ocasión cuando le preguntaron que qué opinaba de España. Dijo que España era el país más fuerte del mundo porque sus ciudadanos llevan siglos intentando destruirla y no lo han conseguido. No recuerdo. Bien, pues. Entonces, pienso que efectivamente, pienso que por ahí va un poco. Y yo eso añadiría la famosa carta de dimisión de Amadeo de Saboya. Ahí os quedáis. Entonces, claro, creo que en ese sentido, lo que Unamuno después habló del sentido trágico de la vida, yo lo aplicaría al sentido trágico de la historia. En ese sentido, yo creo que en las últimas décadas del siglo XIX hay una incapacidad de unos y de otros de asumir los retos. Todos son muy ultramontanos en ese sentido. Entonces, hay una incapacidad de diálogo, hay una incapacidad de descubrir lo que diría más tarde Bloch, un momento de verdad en el otro, y se genera pues esa fractura de las dos Españas en la que pues todos estos autores acaban alimentando todo esto, ¿no? Y después no ha habido una relectura positiva. Entonces ese pesimismo existencial ha calado profundamente. Es que me venía a la mente, por ejemplo, Blasco Ibáñez con la tetralogía política, El extranjero, La horda, La bodega y La catedral, que es un retrato cruel más allá de los famosos Cañas y Barro, La barraca, donde es Levante, pero País Vasco, Toledo, Madrid, Andalucía, y es una cosa de decir, pues vamos a ver si Suiza es fácil de hacerte ciudadano, porque entonces yo creo que eso nos ha preparado, y quisiera que nos ha preparado para esas concepciones malas que tenemos de nosotros mismos. Lo hemos meditado, y quizás también en el franquismo, no los autores propiamente franquistas, porque ahora no os puedo decir ni uno, a no ser Marcial Lafuente Estefanía, ¿no? Porque escribía cosas famosas, pero vamos, Jarama de Sánchez Ferlosio, son todo también de Dios mío, es que merecemos la miseria, es una cosa, las Cabañuelas de Agosto, todas estas novelas que son eso. ¿No creéis que vamos a ver si hacemos lo que podemos, pero tenemos que decir, oye, pues igual, lo que pasó un poco en la movida, igual nosotros también somos divertidos y sabemos hacer rock and roll y decir que Hernán Cortés, pues, no sé cómo sería, pero tú prueba a mentarle a la madre, a ver qué te pasa, cosas así. Yo creo que el único, con cierta alegría, el único antídoto a todo eso fueron los hispanistas no españoles, que fueron los que comenzaron a abrir ventanas y a enseñarnos cosas que ya... En cierto sentido nos ayudaron a superar algunos tópicos.
No digo que sea absoluto, pero abrieron la puerta. Es una posición de superioridad. Sí, también, claro. Sí, algunos otros no. Con Philip Powell, por ejemplo, en Estados Unidos. Sí, claro, es que hay un... Muy bueno. Hombre, si voy yo ahora, yo diría que es que la generación del 98 es por accidente, digamos, se unen, se establece una generación, un concepto de San Ortega y tal y cual, y su unidad, la que conforma la generación del 98, es accidental. La del 27 yo creo que tiene más fundamento que la del 98. La del 98 cada uno es de su padre y de su madre. Y además, yo creo que ahí el más atinado de todos es Unamuno con diferencia. Decía Unamuno, ¿es España una nación? Me preguntaba un lego en historia. Y le dije, España es internacional, que es modo universal de ser más que nación sobre nación. Un conglomerado de republiquetas no es nada universal si no se eleva a imperio. Entonces, Unamuno sí, define muy bien su polémica con Ortega, una polémica que se ha minimizado, se ha tratado de asimilar a Ortega y Núñez, que son completamente contrarios, y una polémica que abre el siglo XX, ¿no? Del siglo XX, a colación de la celebración del aniversario de la edición del Quijote, y entonces en torno a la figura del Quijote, las meditaciones del Quijote de Ortega, la primera obra de Ortega, y la vida de Don Quijote, las meditaciones del Quijote es una respuesta a la vida del Quijote y Sancho de Unamuno. Entonces, y allí tiene una polémica extraordinaria, una polémica que es que realmente se forja ahí en buena medida con Galiberto Intermedias, lo que es toda la polémica que abre el siglo XX respecto a España, ¿no? Y difícilmente se puede encontrar un país que haya generado tanta literatura como España, sobre todo a partir del 98, ¿no? Y también es llamativo, por ejemplo, el efecto que tiene el 98, obviamente la pérdida de las últimas provincias, de las del ultramar, ¿no? Las tres últimas, y sin embargo eso no ocurre en las anteriores, cosa bastante llamativa, ¿no? Es decir, como Cuba sí tenía su importancia, por supuesto, pero digamos, es en las últimas donde se produce esa, parece ser, crisis y tal, ¿no? Entonces, hay una serie de fenómenos, claro, la lucha contra Estados Unidos se arremete, es verdad que Loomis, por ejemplo, Loomis norteamericano también, ¿no? Loomis está a favor, es decir, en Estados Unidos se divide, digamos, la historiografía o las versiones que se dan de España se dividen, está la versión legendaria por parte de Hearst y por parte de Pulitzer y tal, y sin embargo una versión mucho más amable, mucho más realista, por otro lado, que es la de Loomis, la de Powell, etc. Entonces, digamos que, claro, hay que dar respuesta a eso. Y la respuesta es desigual, es decir, llega Gregorio Marañón en el prólogo que tiene al Lazarillo, Gregorio Marañón, dice que esa visión de España está en el Lazarillo por lo visto es de Alfonso de Valdés, no es Anuel, pues la autor, ¿no? Y ya en el Lazarillo se da una visión de España completamente zarapastrosa, digamos, esa idea de miseria, de tal, de cual, que se exagera, se sobredimensiona, dice Gregorio Marañón. Y injustamente por parte del Lazarillo Torres. Entonces hay esa visión tanto, pues eso, sí, hay, se han dado varias respuestas a esto, ¿no? Que es la envidia de Unamuno, el autodesprecio, decía, bueno, precisamente, ¿no? Y entonces, bueno, pero, claro, si hay que contrastarlo, bueno, pues los autores del 98, pues eso, su unidad es por accidente. Entonces, Valle Inclán, por ejemplo, tiene una visión pues, muy negativa, el esperpento, la desfiguración, etc. Entonces, yo creo que no hay unidad. Y además, yo no creo que sea representativo, precisamente no tengo unidad, de la visión de España. Es verdad que dejaron una impronta fuerte, ¿no? Pero depende de quién. Y además, yo creo que no se puede hablar de la generación del 98 y su impronta, porque no hay unidad. Interesante. Manuel. Sí, coincido en esa disparidad y que es complejo que la generación 98 no es uniforme. Y bueno, precisamente y en paralelo a la generación del 98, a esa crisis del 98 que se genera con la pérdida de los últimos territorios de ultramar, que ya eran provincias cuando se pierden, ¿verdad? La colonia antes, pero eran provincias cuando se pierden, se consideraban españoles ya desde la Constitución de Cádiz, ¿verdad? Se le hablaba de que eran españoles, los dos hemisferios. Pues mi admirado don Joaquín Costa, pues que le admiro muchísimas cosas. Hay una cosa en la que nunca he estado de acuerdo con él, siempre me he peleado, en que decía lo de la famosa frase de los 7 candados al sepulcro del Cid.
porque había que echárselo, dejar de hablar de Gloria, y que ahí tenía razón en gran parte, y dar pan después. Eso, ahí totalmente de acuerdo. Pero hay quien se ha tomado eso quizá al pie de la letra, lo de echarle los 7 candados al sepulcro del Cid. Porque tanto negar la historia de España es que ya negamos la propia España. Y quizá por ahí vienen muchos de los tiros actuales. De aquellos tiros vienen muchos de las víctimas actuales. Quizá otros miembros de la generación del 98 y del movimiento regeneracionista lo interpretaron de otra manera, ¿verdad? Ese nos duele España, de uno a uno. Esto lo recogieron muchos, Ortega también, ¿verdad? Otros intelectuales ya en los años 30, pues los intelectuales que pasaron a la política, como Ramiro Ledesma Ramos o José Antonio Primo de Rivera, lo llevaron a un patriotismo crítico, ¿verdad? Tan necesario, estimo yo, en nuestros días. Sin que no vayamos a caer en lo otro, no vayamos a caer en un nacionalismo paleto también como el que estamos denunciando. Siempre hay que ser críticos. Pues en ese sentido, sí, efectivamente, muchos de esa negación de España quizá venga de analizar en exceso y con mucha gravedad, pues que las glorias quizás se ensalzaron demasiado, y ahora es todo lo contrario. Y debería ser el medio virtus, como dicen los clásicos, ¿verdad? Pues Andrés, será tu turno, luego, después, si no tienes inconveniente de la intervención de Andrés, pues pasaremos al turno de preguntas, iba a decir de ruegos y preguntas, pero en mi caso me podéis robar lo que queráis porque mi pobreza es la que define todo esto. Así que, Andrés, creo que además que tienes pendiente una publicación. Bueno, tengo varias. ¿Varias? Tengo Bueno. varias, sí. Pues si nos permitís que Andrés explaye un poco sobre ello, me alegraría mucho. Sí, bueno, son varias publicaciones en formato de artículo en revistas científicas en el que voy dando cuenta de las distintas experiencias que he ido dando. La última... ¿A nivel de enseñanza? Sí, a nivel de uso de la novela. La última, que ha sido este fin de semana en un congreso que ha habido de profesores de historia moderna de España, la asociación Hespérides, que une a los profesores de historia. Bueno, pues yo he planteado el último trabajo que he hecho, que ha sido un acercamiento a la vida de Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, a través de la novela, concretamente de la última novela que ha publicado pues, un autor de Granada, que aquí se voy a decir el nombre, Antonio Callejón Gelay, pero que tiene la curiosidad, no sé si la conocen, de estar narrada por María Manrique, su segunda esposa. Y esto es totalmente novedoso, porque que una mujer cuente la historia de su marido, bueno, pues le da una visión pues absolutamente novedosa. Entonces, yo he expuesto, y saldrá próximamente la publicación, cómo es posible conocer a través de la figura de Gonzalo Fernández de Córdoba, presentada por su mujer, una nueva visión de la guerra de Granada, una nueva visión de la relación entre los nazaríes y Castilla, con todas las polémicas que hay, Boabdil, Fernando, los abencerrajes que van y vienen a Montilla cuando caen en desgracia, en fin, muchas cuestiones, y cómo eso a los alumnos de mi facultad, a los que yo he tenido oportunidad de trabajar con ellos, les ha ayudado a descubrir muchas cosas que desconocían. Entonces, en ese sentido, la figura de Gonzalo Fernández de Córdoba es absolutamente sorprendente, porque, por ejemplo, la gente, cuando ve la cartela que hay en el ábside de San Jerónimo, y dice que fue terror de los franceses y de los turcos, pero no dice nada de los musulmanes. Curioso, ¿por qué, no? Y sin embargo él participó en la guerra contra Granada. Son cuestiones que nos dicen hasta qué punto puede estar manipulada. Entonces, esta es una. Y otra que trabajé el año pasado fue un libro de otro autor, en este caso José Calvo Pollato, sobre la figura de Mariana Pineda, que por supuesto no bordó ninguna bandera. No bordó ninguna bandera. Esa fue la excusa que Pedrosa inventó, pero ni por supuesto Mariana Pineda fue una líder feminista, porque es que estaba en otra cosa, es que no existía el feminismo, ni ella estaba en ese asunto. Entonces han tomado su figura y bueno, pues la han convertido en algo que no era. Entonces, estas son las dos últimas cosas que tengo en el camino. Pero yo antes quería decir otra cosa. Me parecía que esa leyenda negra también estuvo potenciada, entre otras cosas, por los ilustrados que oyeron en su momento, que también hicieron sus publicaciones, de eso se habla menos, y que luego la reinterpretación, que también puede explicar muchas de las cosas del 98, es
la corriente que llega a España a través del krausismo. El krausismo ya es una lectura muy determinada de lo que es la historia, y se adquirieron muchos al krausismo, e incluso, como lo diccionarios de la Real Academia, lo corrigieron y lo aumentaron, ¿no? Hasta tal punto que se hace una versión distorsionada de muchas cosas. Y simplemente como consuelo para que veamos que en otros sitios estamos peor, yo conozco, creo que suficientemente bien, el sistema educativo mexicano. Los adolescentes de México en su bachillerato tienen Historia 1, Historia 2, Historia 3, y lo que estudian son los mandatos presidenciales de Lázaro Cárdenas en 1930. No saben nada de otra cosa. Ni de Madero siquiera. Bueno, es que eso ya no ha entrado todavía. Pero es realmente alucinante pues cómo ellos estudian, pues, lo que hizo Lázaro Cárdenas en los años 30, pero no saben nada de qué sucedía en el resto del mundo en esos momentos. Entonces, esto mal de muchos no es consuelo de tontos, pero Sí, que en otros sitios están peor, ¿eh? Muy feo.